¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya el día de mañana retomamos nuestro formato, ¿no? De dividir más los temas para que también comentar a las 21:30. Ya no tenemos pues posibilidad, oportunidad de entrevistar a más integrantes, más candidatos, candidatas al Poder Judicial. Ya en este momento entra una especie de veda, ¿no? A partir de este 29 en torno a las candidaturas. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, nos centraremos nuevamente en nuestros formatos, ¿no? Nuestros formatos de opinión, o de otras entrevistas, como fue el viernes pasado con el maestro Epigmenio Ibarra. Pero bueno, hoy todavía vamos a meter varios temitas. Eso de repente nos quita un poco espacio para la opinión, pero vamos dándole, ¿no? En este marco, si les parece bien. A ver, la nota del día. ¿Cuál es la nota del día para ir cerrando? Pues la reunión entre la CENTE y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Un encuentro en donde estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, el titular de la SEP, Mario Delgado, que ha sido muy cuestionado, y el director del ISSSTE, Martí Batres. Acudió la comisión negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reunión larga, fue una reunión larga de 5 horas, si no mal calculo, 5 horas, y no se llegó a un acuerdo. Los docentes anunciaron que consultarán, analizarán un documento de propuestas con 5 ejes que les entregó el gobierno federal para tomar las decisiones pertinentes. En una conferencia de prensa al término de la mesa de negociaciones, Jenny Pérez, representante de la sección 22, informó que el gobierno no respondió a su principal demanda, que es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. Textualmente dijo: hoy exigimos una jubilación digna para los trabajadores del Estado y tenemos una respuesta de parte del gobierno federal que, en su amplitud, no deroga la ley del ISSSTE del 2007. Como lo hemos declarado en diferentes ocasiones, únicamente nos dan paliativos para los trabajadores que han cumplido con su labor y que merecen ya una jubilación digna. Fue lo que sentenció ante compañeros y medios de comunicación. Una de las frases que apareció en este marco fue que los profes dijeron: el gobierno tendrá que decidir si está con los trabajadores o está con los empresarios, con los banqueros, que son los grandes ganadores en el tema, por ejemplo, de las Afores. Detalló que el planteamiento que realiza el gobierno a cargo de la doctora Sheinbaum es el que ya se conocía sobre la jubilación, el cual establece congelar la edad: 56 años para las mujeres, 58 para los hombres, que se encuentran en el régimen pensionario del 10º transitorio, con un agregado que cada 3 años se estaría reduciendo un año más de edad para que se pueda jubilar entonces en el 2028 con 57 años y 55 años respectivamente. Esta respuesta abarcaría hasta el año 2038. Pérez Martínez reiteró que ese planteamiento no resuelve la demanda central de la CENTE, que es la abrogación de dicha ley, y por su parte la secretaria de la sección 14 de Guerrero, la maestra Elvira Veleses, dijo que es necesaria una nueva propuesta porque los 5 puntos que propone el gobierno no resuelven para nada sus demandas, las demandas por parte del magisterio. Por ello, compañeras y compañeros, dijo, les pedimos que en nuestros espacios de análisis y de reflexión realmente analicemos este documento que en la mayor parte trae pura paja. Sin embargo, dejaremos a las bases que tomen la decisión pertinente. Esto no es nada nuevo porque no resuelve nada, ¿no? Hablan de que los compañeros pueden elegir regresar el 10º transitorio, pero solamente es para aquellos compañeros y compañeras que no firmaron pasarse a cuentas individuales, es decir, aquellos que ingresaron antes del 1 de abril del 2007. Sentenciaron, ¿no?, que además de que será discutido por sus bases, no van a retroceder en su lucha, que su Asamblea Nacional Representativa definirá lo conducente. No estamos aceptando este documento como ya lo último o válido o lo acordado, es lo que expresan ellos respecto a esos puntos y planteamos una serie de dudas y de cuestionamientos. La huelga continuará, ¿no? Si no hay una solución a sus demandas, seguirán en plantón instalados en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ojo con esto, hay un punto también muy importante que destacar en este sentido, en torno a que no van a boicotear la elección judicial. Así lo reiteraron, no, esta elección, dicen, no es nuestra preocupación, no es nuestro blanco, nuestra idea es abrogar la ley del ISSSTE, que es la demanda que sigue vigente, ¿no? Textualmente lo dijeron, ¿no?
No iremos a ningún boicot de la elección del Poder Judicial. Lo que pase en las urnas no es responsabilidad nuestra. No, la demanda que nosotros tenemos es el caso concreto de la ley del ISSSTE. Por lo tanto, de esta forma, la CENTE se estaría deslindando de cualquier boicot el próximo 1 de junio a la elección judicial, ¿no? Entonces, es parte de lo que sucedió. Habrá que esperar cómo va desarrollándose ese tema, habrá que esperar qué es lo que dicen las bases de la CENTE y habrá que esperar la contrarrespuesta por parte del gobierno federal en torno a si habrá nuevas propuestas, qué tipo de propuestas y, por supuesto, cómo irán caminando hacia una solución mutua, ¿no? Ese es en un primer tema, ¿no? Obviamente, pues vamos a estar muy pendientes, muy, muy pendientes de cómo se va desarrollando toda esta historia. Oiga, un segundo tema importante, perdón que vaya un poco rápido, pero para platicarles todos. Pues que le dan un trancazo a Donald Trump, oiga, que le ponen un serio revés en esta guerra comercial de este personaje. La Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos invalidó todas las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca bajo la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional de 1977, incluidos los aranceles por tráfico de fentanilo y comercio de autos contra México y Estados Unidos. Las órdenes arancelarias mundiales y de represalia, pues exceden, así lo determinó esta Corte, exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEPA para regular las importaciones mediante aranceles. Fue una declaración unánime de este panel federal con sede en Nueva York. Obviamente México y Canadá aparecieron en un montón de ocasiones, 15 veces fueron mencionados, a raíz de los aranceles impuestos por Trump, bajo la supuesta insuficiencia de los esfuerzos de los dos socios comerciales, ¿no? Para frenar el tráfico de fentanilo y la migración. También aplica los aranceles recíprocos del llamado Día de la Liberación del 2 de abril y que se encuentran en un nivel de 10% hacia la mayoría del resto de socios comerciales. La Casa Blanca, ¿qué puede hacer? Bueno, la Casa Blanca puede apelar el fallo, puede solicitar una suspensión temporal, ¿no? Ante un tribunal superior, incluida, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Es un tema muy particular. Los economistas del mundo, los políticos, incluso la gente normal, canalizamos este tipo de cosas u opinamos sobre este tipo de cosas. Este, Seguimos, por supuesto, divididos. ¿En qué sentido? Por un lado, están los que discuten si lo que está haciendo el mandatario es una locura sin fundamento, que yo creo que cada día es menos la gente que piensa así. Y por el contrario, ¿no? Si responde a alguna estrategia inteligente, profunda. Hay gente que se pregunta si la guerra arancelaria que ha desatado Trump puede realmente conseguir la reindustrialización de los Estados Unidos o si es mera excusa para lograr este otro objetivo. La primera cuestión, ¿no? Se ha discutido ya en varias oportunidades. Yo abiertamente se lo digo, para mí Trump no es ningún loco. Para mí es un neofascista, justo junto con todos los personajes que están con él. Una corporatocracia, en pocas palabras, para lo cual lo más importante ahorita es sobrevivir. Sobrevivir en el marco de su hegemonía y si para esto tiene que llevarse entre las patas a todos, pues nos va a llevar. Así de sencillo, así de claro. Trump lo que quiere, más bien dicho, el gobierno estadounidense lo que quiere es que se le pague por seguir siendo el mandamás de este planeta y lo que busca con todos los cambios que ha hecho es fortalecer o tratar de fortalecer a una oligarquía, a una élite que por eso no reclama ninguno de los actos barbáricos, brutales que ha hecho esta administración interna y externamente. Y además confirma lo que hemos platicado con ustedes, que a final de cuentas detrás de esta guerra comercial hay una guerra de clases, así de sencillo. ¿Por qué? Porque los más afectados son los que menos tienen y los que más se benefician de este tipo de actos son ese grupúsculo que está alrededor de Trump. Si no, ya hubieran impedido que hiciera tanta cosa. Así de sencillo. Ahora, la gran pregunta es, ¿va a lograr Trump realmente reindustrializar a Estados Unidos? Porque esa es su gran apuesta, según, ¿no? Según esa es su gran apuesta, que va a generar nuevas inversiones en su país. Bueno, a ver, cuando se habla
reindustrialización y de la posibilidad de llevarla a cabo en Estados Unidos o en cualquier otro país, ¿eh? Cabe para cualquier otro país. Bueno, hay algo que es fundamental, que es clave. Las empresas industriales se localizaron en otras naciones buscando el máximo beneficio. Regímenes de bajos salarios, escasa regulación, apenas derechos laborales. Nadie las forzó, pues. La globalización les servía para ese propósito y las grandes empresas industriales de Estados Unidos le impulsaron y le impulsaron para obtener las ganancias más elevadas de la historia. Por esa misma razón no van a volver por patriotismo, ¿está de acuerdo? Me queda claro que no van a regresar por patriotismo a su país de origen, lo harán solo si allí encuentran mejores condiciones tanto a nivel nacional como de acceso a los mercados globales, pues para obtener la mayor rentabilidad posible. Y el problema que tiene Estados Unidos para reindustrializar su economía es que recobrar esas condiciones es muy difícil, por no decir que imposible, a menos, claro, en el corto y mediano, y mediano plazo. La gran pregunta es si la economía de Estados Unidos aguantaría el largo plazo, porque además esto precisa de salarios, de un gasto público que parece ser que Estados Unidos pues no tiene la capacidad de soportar. Ahora, em, aquí hay que poner un punto muy importante sobre si volver a localizar a las empresas, por ejemplo, de suministros estratégicos en enclaves precisos, qué papel juega para Trump, ¿no? Si hay una especie de gato encerrado, porque hay que recordar que Biden inició con el tema de los aranceles, inició esta guerra comercial, por ejemplo, contra China, ¿no? Lanzó sanciones a muchos países. Entonces me parece que la guerra comercial de Trump no busca realmente ser efectiva como un instrumento de políticas de reindustrialización, ¿no? Siempre se ha dicho que para hacer una tortilla hay que romper primero los huevos, pero lo que haría Trump si mantuviera su estrategia arancelaria de forma permanente, pues sería destrozar la vajilla y toda la cocina. No creo que esta estrategia de fondo sea lo que se está anunciando. Estados Unidos perdió hace décadas la batalla de la industria manufacturera y la perdió porque el poder económico que gobierna y decide las estrategias apostó por un modelo de economía centrado en las finanzas y el capital tecnológico, unidos ambos a la industria militar, a cambio, por supuesto, de importar bienes baratos que paga con los dólares que demanda media humanidad, y su problema actual no es que desee cambiar la estrategia, sino que está obligado a modificar la fuente con la cual se está financiando. Me parece que las guerras arancelarias que ha desatado Trump son una excusa, un señuelo que le sirve para ganar posiciones y lograr otro tipo de adjetivos. Y estamos hablando de una trampa, ¿no? El presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, Stephen Miran, explicó que hace meses, eh, explicó hace meses lo que realmente se persigue: enseñar el palo de los aranceles para ofrecer luego la zanahoria y lograr apoyo al plan estadounidense de reforzamiento del dólar como moneda de referencia y paraguas de la protección militar, ¿no? Que realmente es el tema de fondo o uno de los temas de fondo que está discutiéndose con China. Entonces, eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Y por cierto, hablando de Estados Unidos, pero en el tema de la seguridad, pues ¿quién cree que reapareció? Damaso López Serrano, el famoso Minilic, hijo de uno de los operadores de confianza de Joaquín Guzmán, lo era, de el mismo nombre, Damaso López, ¿no? El famoso licenciado. El Minilic se declaró culpable hoy de tráfico de fentanilo en una corte federal de Virginia, Estados Unidos. El 28 de abril pasado, la Corte de Distrito Este de Virginia estableció que este 28 de mayo se llevará a cabo la audiencia donde el Minilic formalizará su declaración de no culpable a culpable. Un personaje, como usted lo sabe, que ha servido de fuente de información a periodistas, a las autoridades norteamericanas, que fue arrestado en diciembre del 2024 en Virginia, acusado por haber participado desde septiembre del 2024 en una conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de fentanilo. El 5 de septiembre, entonces, será cuando lo sentencien en la misma corte que hoy se declaró culpable. Insisto, cara el Minilic, pues seguir ayudando a Estados Unidos con supuesta información, ¿no? A final de cuentas, dando cuenta de todo lo que ha estado sucediendo en la relación con el crimen organizado. Oiga, y en la mañana le queda de ver dos notas que me parece importante señalarlas, bueno, tres notas que son importantes señalar ahorita. A ver, el tema de las minas terrestres, estas narcominas
que provocaron precisamente ya pues la muerte de 6 militares, dejaron heridos otros dos, ¿no? Explotó la narcomina en los límites de Jalisco y Michoacán. Un convoy militar fue sorprendido por la explosión precisamente de esta mina en los límites de ambos estados. Imagínense, minas, drones, pues zonas de guerra, literalmente, ¿no? Esa zona de Jalisco, Michoacán es peligrosísima, peligrosísima, y vaya que tiene una fuerte presencia de la empresa criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, que era precisamente el patrullaje que realizaban los soldados, ¿no? Porque además está otro grupo por ahí, los Reyes, que están también discutiendo. De acuerdo con el diario El Universal, el grupo militar Murciélagos fue instruido para desmantelar un centro de operaciones y adiestramiento de este grupo en Santa María del Oro, mientras que un grupo ingresó al municipio desde Gilotlán. Se desató un enfrentamiento con células criminales. Miembros del cártel hicieron estallar una mina terrestre en el camino de terracería por el que circulaba precisamente el otro convoy. Los 6 agentes murieron en el acto, en tanto que 2 más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital vía aérea. Los lesionados se reportan en estado grave, lamentablemente, y las autoridades federales desplegaron un operativo para localizar a los presuntos responsables de colocar, ¿no? De colocar estas minas, ¿no? Entonces nos topamos con otro hecho más, pero que le reitero, este tema de las narcominas se ha recrudecido a niveles de violencia en estados como Jalisco y Michoacán. Este caso de los soldados no es el único, ha pasado con la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? Ya ha sucedido. Colocan estos artefactos improvisados, muchos de ellos artesanales, en los caminos rurales. Incluso lamentablemente ha habido ciudadanos, ciudadanas que también se han visto afectadas por este tipo de artefactos, ya sea con la pérdida de su vida o el desprendimiento de algún miembro. Estamos hablando que desde 2021, fíjese bien, el uso de minas terrestres se ha convertido ya en una estrategia. Es una estrategia por parte del crimen organizado, nos dice el reportero Mauricio Ortiz, por ejemplo, ¿no? Que hay un punto muy interesante de todo esto, cómo son, fíjate, él nos lo detalla, nos dice que son tubos de plástico galvanizado, pólvora, son improvisados, obviamente estas bombas, y han evolucionado, ¿no? Inicialmente, perdón, inicialmente eran con tubos de plástico, galvanizado y pólvora, pero han evolucionado hacia dispositivos más sofisticados, más letales, construidos con tubos metálicos rayados, mayor carga explosiva, fragmentos diseñados para maximizar precisamente el daño. Los grupos criminales obviamente no solo lo buscan o las utilizan para emboscar y frenar el avance de las fuerzas de seguridad, sino que también son un método, fíjese lo que son las cosas, son un método de control territorial y disuasión contra grupos rivales y de someter y mantener secuestradas a las poblaciones. Estas minas, muchas veces enterrados, le reitero, en caminos rurales o zonas agrícolas, pues sí, son un riesgo enorme para civiles, para campesinos, para militares, para niños. Incluso hubo un atentado en enero del 2024 en Tlajomulco, recuerda, en Jalisco. Ahí 6 elementos de la Fiscalía del Estado murieron por un artefacto explosivo no artesanal, y son varios casos los que se han presentado en Michoacán. Por supuesto, le estábamos dando cuenta de pasó también en Apatzingán, donde murió un campesino, un hombre de 65 años, cuando se trasladaba en motocicleta durante rumbo al trabajo. Imagínese, usted va caminando, va en su moto, va en su coche, y de repente, ¡pum!, puede volar, ¿no? Así. La Secretaría de Defensa a inicios de este año removió por lo menos 87 minas en tierra caliente, ¿no? En lo que es el Alcalde, Las Bateas, San Fernando, Presa del Rosario, Lomo de los Hoyos, Puerta de Alambre, Raso de Órgano. Y todo, insisto, sembrado en lo que son los caminos, en los caminos, rurales, ¿no? Recuerdo otro caso, el del maestro Ramón Paz Salinas, un maestro de telesecundaria, 68 años, quien murió tras la explosión de una mina terrestre mientras conducía su camioneta. Se dirigía al plantel educativo de la localidad, ahí impartía clases, en fin, ¿no? Son las muestras precisamente de toda esta violencia generada por estas empresas criminales, quienes, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues no tienen ningún tipo de humanidad ni nada por el estilo, ¿no? A final de cuentas, lo que a ellos les importa es meter miedo, tener control territorial, control social, y de esa forma, de esa manera, pues
poder seguir controlando ciertas zonas y ciertos caminos. Pero ese tema de las narcominas es algo que se tiene que ir combatiendo también muy, pero muy, muy a fondo. Oiga, el reclutamiento forzado es un tema que no debemos dejar de fuera de la agenda. Y es que no solamente se trata, ya le decía que Jalisco y Michoacán viven esta pesadilla del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que se detecta ahora que en Michoacán están llevando a cabo el reclutamiento forzado. En la central camionera nueva de Tlaquepaque, no, dos jóvenes originarios de Michoacán fueron rescatados tras haber sido presuntamente víctimas de este reclutamiento forzado en un caso que ha levantado fuertes señalamientos por la participación, ¿sabe de quién? De policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y de una mujer. La Fiscalía de Jalisco informó que según las investigaciones, un par de personas que se encontraban en la nueva central camionera en el municipio de San Pedro Tlaquepaque dieron aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad acerca de dos personas que al parecer estaban por ser reclutadas con fines ilícitos. De acuerdo con ese aviso, los dos jóvenes se encontraban con una mujer, quien les había dado instrucciones para reclutarlos. Cuando los elementos acudieron para verificar la información, encontraron a un joven de 18 a un menor de 17 en compañía precisamente de esta mujer. Ambos dijeron ser originarios de Michoacán, haber llegado a la central nueva luego de una presunta propuesta laboral que vieron en redes sociales. Y la mujer refirió que tenía instrucciones de entregar a ambos jóvenes a dos elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de la Barranca que se encontraban esperando precisamente en el módulo 3. Como nos podemos dar cuenta, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? ¿Quién es la empresa criminal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que operan? ¿Quiénes son los que protegen? ¿Quiénes son los que cuidan? Los corruptos. Los corruptos, los policías, los jueces, los gobernantes, los soldados corruptos, los empresarios. Ellos son. Ahí están los policías reclutando gente, ya para cuidar que no lleguen los sicarios. Ahí están los policías. Por eso le digo que este tema en Jalisco, por mucha Cybertruck que compre este señor, pues la realidad es que no pasa por ahí. No pasa por comprarle autos a Tesla. Pasa por mejorar el combate a la corrupción policíaca. Pasa por depurar a todas esas corporaciones que hoy por hoy están ya cooptadas y forman parte de una empresa criminal. Pero ¿cómo lo haces si la empresa criminal lo es todo en ese estado? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo? No es nada sencillo, digámoslo de esa forma, y no, y se complica todavía más cuando no hay el mínimo interés por parte de los políticos, empresarios, generales, jueces en Jalisco por cambiar esta situación, ¿no? Finalmente, oiga, el director general de la Conagua, Efraín Morales, reveló que se encontró una propiedad perteneciente a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, en la que se construyó una presa. ¿Para qué? Para acaparar agua. Qué letal, ¿eh? El funcionario explicó que se llevan a cabo la ejecución de una sesión administrativa en Chihuahua y bueno, presentó una fotografía de esta propiedad en donde se ve el apoderamiento de manera ilegal del agua. Construyó presas y represas al interior de un rancho de su propiedad de cientos de hectáreas. Morales señaló que este acaparamiento pues equivalía a 700,000 metros cúbicos que el gobernador disponía para beneficio y uso personal. Durante este reconocimiento también encontró pozos que se estaban usando de manera ilegal, sin concesión alguna, los cuales fueron clausurados ya. Obviamente la doctora Claudia Sheinbaum destacó que la capacidad de la presa de 700,000 metros cúbicos pues son equivalentes a la cuenca del Acuerdo de Aguas de 1944 con Estados Unidos. ¿Qué le parece? Le reitero lo que he dicho en otras ocasiones. México no es un país pobre, no lo es. Si México fuera un país pobre, no estuvieran aquí invertidos tantos millones y millones y millones de dólares de todos estos personajes, no habría tanto mil millonario. México es un país saqueado, así de claro. Es un país expoliado, es un país explotado, no es un país pobre. Y no es sequía, es saqueo, así de claro. No es sequía, es saqueo lo del agua. Este tipo de personajes acaparan el agua sin importarles el sufrimiento de los demás, los problemas de los demás. Así de grave es esta situación. Nos encontramos con exgobernadores, nos encontramos con bancos, nos encontramos con expresidentes como Fox, nos encontramos con empresas como Coca-Cola, que no tienen ningún tipo de límite en ese sentido.
hacen un negociazo con el agua y se las quitan a millones y millones y millones que hoy por hoy padecen en todo momento la falta de este vital líquido. Por eso una reforma al agua también está ahí y habrá que ver otra vez cómo va toda esta negociación, porque hemos visto que hay reformas que extrañamente ciertos diputados de la 4T las paran, ¿no? Aun y cuando van procedentes del propio Palacio Nacional y comienzan a encontrarles mil problemas. Vamos a ver cómo avanza cada una de estas, pero por lo pronto esto es fundamental denunciarlo. Como políticos hacen un negocio con el agua o bien la acaparan simplemente para sus fines personales. Pulgares arriba, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en nuestro canal. Gracias.